Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más. Pues continuamos con el programa de hoy y tenemos al otro lado del teléfono a un actor muy especial y que nos alegra mucho tener aquí en el programa. Es Pedro Manuel Ortiz Domínguez, más conocido como Pedro Casablanca. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Pues, Eso antes de nada. pues gracias a ti por haber aceptado, por querer estar aquí en el programa y nos hace muchísima ilusión. Bueno, como digo, eres más conocido como Pedro Casablanca, ese apellido que te viene Sí, por tu lugar de nacimiento. Naciste en Casablanca, sí, en Marruecos. Eres actor de sí. cine, de teatro, de televisión, director y también actor de doblaje. Eres uno de los rostros pues, más reconocidos del cine de aquí español, pero eso sí, siempre, Pedro, relacionado con personajes malos. ¿Te sientes No, cómodo no. en este registro? Eso era antes, yo creo. Ahora me estoy ablandando. Mira, estreno una película que se llama El universo de Oliver, dirigida por un algecireño estupendo que es Alexis Morante, donde hago un personaje de abuelete muy entrañable y muy bueno. Los malos también están ahí en mi carrera, de hecho, son los que han formado mi trayectoria, ¿no? Como actor, pero también tengo personajes buenos. Bueno, ¿te sientes cómodo en el personaje de más malo o en el de bueno? ¿En qué registro te sientes mejor? Bueno, no, si el personaje está bien escrito, si el personaje tiene matices, si tiene vidas, si tiene cosas que contar, me siento igual de bien en el bueno que en el malo. El tema es que esté bien creado, que es lo difícil, ¿no? Que el guionista tenga la suficiente capacidad de conocimiento psicológico para poder crear un personaje de carne y hueso y con razonamiento, con sentimientos y eso. Si el personaje está bien escrito, inmediatamente lo voy a aceptar, lo voy a hacer, ya sea malo o sea bueno. Que por mi aspecto físico y por lo bien que se me han dado algunos personajes de villano, me han seguido dando personajes malos, pues sí, es verdad, pero bueno, algunos buenos también hay en mi carrera. También es verdad, es cierto. Bueno, ahora eso, has estrenado la película, tu última película, la que nos decía, El universo de Oliver, donde, bueno, Sí, actúas junto a María León o, por ejemplo, también Salva vale, Reina, que además hace de protagonista y hace de tu hijo en la película. Bueno, he leído ya así es. críticas de que incluso dicen, una de ellas me ha gustado bastante, interpretación gigantesca de Casablanca. ¿Qué puedes contarnos de esta película, Pedro? Bueno, que es una película para todos los públicos, es una película muy entrañable sobre la infancia, sobre el paso de la infancia a la adolescencia, en una barriada marginal de Algeciras, en el campo de Gibraltar, donde hay tanto paro y todos personajes andaluces, y una película llena de magia, además, porque un niño que descubre su adolescencia y el paso a la edad adulta a través de la magia por la que le conduce su abuelo, ¿no? Que es el personaje que yo interpreto, con música de Bunbury, con música de Julio de la Rosa, con efectos especiales maravillosos y la llegada del cometa Halley, es una película ambientada en los años 80. Ah, genial. Bueno, después de tu larga experiencia, como he dicho, esta última película con María León y Salva Reina, pero claro, después de tu dilatada experiencia, pues has trabajado con muchos actores y actrices, pero me gustaría preguntarte, aunque sé que es difícil, ¿alguien que te haya marcado o alguien con el que te haya gustado especialmente trabajar? Pues mira, yo he trabajado muy a gusto con Manolo Solo, que es también otro actor de Algeciras andaluz que conocéis muy bien, y que hicimos la película sobre el juicio a Bárcenas, y con Benicio del Toro, con el que hice el Che Guevara, que bueno, es un actor imponente y con el que tuve la suerte de trabajar. No solamente con Benicio del Toro, también he trabajado con Adrien Brody, con otros actores extranjeros que aquí admiramos mucho y que luego, bueno, he trabajado con el que hace Jon Snow en Juego de Tronos, Kit Harington, en fin, que sí, que tengo una serie de compañeros muy interesantes de los que podría hablar largo y tendido. Hablabas de esta película de Bárcena que se llama B, la película,
Sí. Y quería hablar sobre ella. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes muchos premios, tienes mucho reconocimiento por toda tu experiencia, como decía, y toda tu carrera. Y con esta película en concreto, en el 2016, fuiste nominado a los Goya por esta interpretación de la que tú dices que es de la que te sientes más orgulloso, por diferentes matices. También cuenta, que he leído acerca de la dificultad para este rodaje. Pero yo te quería preguntar, ¿qué se siente al representar un personaje como Bárcena? ¿Es incómodo por la, digamos, la opinión No, en popular? absoluto. No, nunca es incómodo. Una vez que tú has creado un personaje o quieres representarlo, si fuera incómodo no podrías trabajar. Tienes que tener absoluta comodidad, absoluta relajación y absoluto convencimiento de lo que estás haciendo. Y de hecho, cuando es también recibido por el público, ten en cuenta que esto fue primero una obra de teatro que estuvimos haciendo durante 2 años y que luego, bueno, pues luego se convirtió en película. Pero no, tuvo hasta el reconocimiento del mismo Bárcenas, ¿no?, que nos llamó para felicitarnos porque le había gustado la película y le había gustado nuestro trabajo. ¿Lo llegaste a conocer en persona? ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y te dio entonces la enhorabuena y demás por la interpretación? Me dio la enhorabuena y le gustó mucho la película, sí. Bueno, porque en la película hacemos simplemente un reflejo de lo que fue su declaración ante el juez Rull. No tiene más, la película no tiene más parodias ni más críticas, simplemente es un reflejo de aquel momento histórico, ¿no? Estás muy relacionado también, aunque decía que antes, bueno, naciste en Casablanca, en Marruecos, con la localidad de Sevilla, porque aparte del cine, tú diste allí tus primeros pasos, sigues también en el tema en el teatro, me quiero referir a esos primeros pasos en el teatro. Te quería preguntar, Pedro, ¿te sientes más cómodo con el público delante en el teatro y en directo o que te vean a través de la pantalla? Bueno, me siento mucho más cómodo que me vean a través de la pantalla, porque estoy sentado y yo lo estoy viendo con ellos o no estoy, ¿no?, en ese momento. El cine es muchísimo más relajado que el teatro. Una vez que el producto ya está hecho, ya está puesto en manos de los distribuidores, tú no tienes que estar diariamente como en el teatro dando el callo y haciendo la función. Efectivamente, como tú dices, me he formado en Sevilla, en el Centro Andaluz de Teatro, también en el Conservatorio, en la Facultad de Bellas Artes, donde estudié la carrera y me hice licenciado. He pasado 12 años de mi vida en Sevilla maravillosos. Y ahí empecé a hacer muchísimo teatro con la compañía La Jácara, con Alfonso Zurro, y de ahí en el año 91 pasé a Madrid, donde seguí haciendo mucho teatro, y hasta el día de hoy, que sigo haciendo, compaginando mucho el teatro y el cine. Y las plataformas, yo ya no sé decir no sé si es televisión o plataformas, ¿no? Pero bueno, prefiero decir las plataformas. Bueno, te sientes más cómodo, pero ahora viene otra pregunta. ¿Te gusta más, te enriquece más el teatro o te enriquece más el cine, como digo, a través de la pantalla? Bueno, tampoco es que el teatro sí, el teatro tiene un componente más intelectual, el teatro tiene un trabajo de más profundidad. Tú estás durante un mes y pico o 45 días o más incluso ensayando una obra, te puedes adentrar mucho más en el carácter de los personajes, en el ambiente, en la atmósfera de la obra. La película forma parte la película es propiedad, digamos, de un equipo técnico, un montador, un iluminador, y el actor no deja de ser una pequeña parte de ese gran montaje, ¿no? Pero para mí son igual de fascinantes tanto el teatro como el cine. A mí me ponen en el disparadero y para mí son dos retos importantes, ¿no? El teatro tiene efectivamente el riesgo del directo absoluto, ¿no?, que te pone algo nervioso, pero después de 2 años dedicados al teatro, pues esto ya está un poquito más relajado. Pues sí. Pedro, he leído por ahí en alguna entrevista que tú has hecho una cosa que no me cuadra mucho, que es que no tienes televisión en casa. ¿Es eso compatible con una persona que se dedica al cine? Bueno, a ver, la televisión en general no es el cine. La televisión es una serie de canales donde hay una serie de productos que en general lo que hacen es abrazarte las neuronas. Yo tengo efectivamente una gran pantalla en mi casa, tengo un proyector y tengo muchísimas películas y tengo acceso a muchos canales de películas, o sea, plataformas de películas. Lo que no tengo es conexión con
con la televisión normal. O sea, no tengo una antena ni parabólica ni de ningún tipo. O sea, la televisión no entra en mi casa. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. Los canales normales. Yo tengo acceso a plataformas donde veo series y donde veo películas, y luego tengo una inmensa colección de DVDs, porque me gusta mucho el cine y lo puedo ver en pantalla grande en casa, aunque nunca dejo de asistir a las salas, cosa que animo al público a que asistan a las salas a ver El universo de Oliver, que se estrena ya. Pues ahora que dices lo de acudir a la sala, aquí en el programa hablamos mucho de la situación en la cultura, con todos los invitados que tenemos. Hace una semana, la semana pasada, estuvimos hablando también con Fernando Cayo acerca de eso, la cultura aquí en España. ¿Tú crees, te hago la misma pregunta que le dije a él, ¿tú crees que la cultura aquí en España, por nosotros mismos, está valorada? Ya no te pregunto institucionalmente, sino por nosotros. ¿O estamos a años luz de otros países que sí la valoran y sí la ven de otra manera? No lo sé, porque no conozco demasiado los otros países. Conozco más Francia porque he trabajado allí. Sé el teatro que se hace en Inglaterra y que yo admiro mucho, pero la cultura en nuestro país, pues desde nuestra parte, o sea, parte del público, de la gente de la calle, efectivamente es posible que la vean como un valor, un gran valor al que hay que aspirar, pero yo creo que muy poca gente se mete en ella, muy poca gente realmente aprecia lo que es la cultura. La cultura es la literatura, es el teatro, es el cine, es la música, y no es la televisión, por ejemplo, no es la televisión, no son los programas de televisión en directo, no son los reality, eso no es cultura. La salsa rosa, los programas de debate, eso no es cultura, porque no es una cultura, no es un debate científico ni un debate histórico, son debates de cotilleo, en fin, ya sabemos, ¿no?, de qué estamos hablando. Sí. Entonces, yo creo que desgraciadamente, y bueno, y luego ya las redes sociales, los móviles, todo esto forma parte de una cultura basura que nos está invadiendo y está, de alguna manera, yo soy muy tremendista en este sentido, de alguna manera está quemando las neuronas de toda nuestra juventud de hoy día, ¿no? Y lo digo porque soy padre y lo veo en mis hijos. Estos TikTok, Instagram es una herramienta que hay que emplear pues como promoción o como algo de eso, pero no como un vicio. No para todo, efectivamente, no para todo. Pedro, como decía, has estrenado ahora la última película, pero bueno, también te podemos ver en muchas otras series y películas de este año, como por ejemplo Herederos de la Tierra, La Jefa, donde tan buen papel hace también tu compañera Aitana Sánchez Gijón, y por ejemplo, pues Sin ti no puedo, El frío que quema, Polar, Hereje, un año muy completo. Te quiero preguntar, ¿tienes ya otros proyectos en futuro bueno, este resto de año? Sí, estoy haciendo teatro con una función que se llama Decadencia, con la que estuve en Sevilla ya en el Teatro Central, y estoy rodando la segunda temporada de la serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas para HBO. Bien, genial. Pues por terminar, Pedro, te hago una pregunta que le hago también a todos los invitados por conoceros un poco más. Imagínate, sales ahora a la calle y te encuentras con una persona que te dice que puede darte el poder de ser alguien o algo por un día. ¿Quién te gustaría ser? Esa persona que me da el poder de ser algo o alguien por un día. Sí. Ese genio que me encuentro en la calle. Efectivamente. ¿Quién te gustaría ser o qué te gustaría ser por un día? Pues es complicado. Me gustaría ser probablemente Charles Chaplin en los inicios del cine y dirigiendo sus propias películas. Genial. Pues muy interesante tu respuesta. La verdad que tuvo que ser una época bonita para vivirla y como bien dices tú... Sí, difícil, pero bien, bonita para vivirla desde el punto de vista de ahora mismo, sí. Pues sí, efectivamente. Tienes toda la razón. Pues Pedro, muchísimas gracias por haber estado en el programa con nosotros. Te deseo mucho éxito y que todos nuestros oyentes vayan a ver El universo de Oliver, que lo podrán ver en cines y te podrán ver a ti en la gran pantalla. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.